Bueno, entonces para ello lo que vamos a hacer va a ser la práctica 8, que es la siguiente que tenemos, después de la 5. Ahora cuando acabemos de explicar, pues cada uno continuará o acabará las prácticas anteriores, lo que no haya hecho, y luego se pone con este de aquí. Bueno, aquí tenemos una máquina que está pensada para remachar. Dice, remachado de piezas en prensa semiautomática. Las piezas y los remaches son colocados manualmente. Después del remachado, la evacuación de las piezas debe de ser manual. La parte automática se compone de un cilindro de sujeción A, que para nosotros va a ser el de simple efecto en el tablero. Normalmente cuando tengo que hacer solo fuerza en un sentido, me basta con utilizar un cilindro de simple. En este caso para la sujeción, como lo único que va a hacer va a ser esfuerzo en el avance, con uno de simple me sirve perfectamente. Y luego tengo un cilindro para remachar, que es el B, que sería en este caso de doble efecto. ¿Por qué de doble efecto? ¿Podría ser de simple? Bueno, podría ser de simple. Pero al ser de doble, si se atasca en el remache o queda enganchado algo, voy a asegurar con la fuerza de salida que voy a poder liberarlo bien sin problema. Después de accionar el pulsador, el dispositivo debe realizar un ciclo y luego pararse en la posición inicial. Se utilizará el método de los rodillos escamoteables, que es el que vamos a ver hoy. ¿Vale? Hay varios métodos para resolver el problema que se nos va a plantear ahora y es el que vamos a ver hoy. Lo primero, esto ya para que lo pongáis cuando tengáis la ficha, lo vayáis escribiendo ahí. De hecho, os la voy a dar ya y así lo podéis ir escribiendo. Toma, pasáis por ahí, vais pasando, cogéis una. En secuencia paso a paso. Lo que ponemos es la secuencia del movimiento que vamos a automatizar. Se suele hacer de esa manera que tenéis ahí. Con letra mayúscula indicamos el cilindro. A, B, ¿no? Tenemos dos cilindros, en este caso habría dos letras distintas. Con el signo más indicamos la salida del cilindro. Y con el signo menos, el retorno del cilindro a la entrada del cilindro. Más quiere decir que sale y menos que entra. Tal como está puesta la secuencia ahí. A más, B más, quiere decir sale A, sale B. Y luego B menos, A menos, entra B y entra A. La secuencia sería que sale el cilindro que sujeta la pieza, el B remacha, sale y entra, y luego la pieza se libera, ¿no? Con el A menos. Eso es lo que tenemos que poner en las fichas donde aparece la secuencia paso a paso, es lo que tenemos que poner, la secuencia que estamos automatizando. Y lo que hay escrito en color rojo ahí, esos son los actuadores, en este caso los rodillos que hay en los tableros, que actúan en cada caso. La manera en la que nosotros encadenamos los movimientos de los rodillos es utilizando los rodillos escamoteables como inicio de la señal siguiente. Y me explico. Nos fijamos en el primer movimiento, en el A más. ¿Vale? El A más, cuando llega al final, actúa sobre el rodillo escamoteable A1. Pues ese A1 yo lo he dibujado entre la A y la B, entre el A más y el B más, con una flecha indicando que es el que me produce el paso del A más a B más. ¿Vale? Es decir, en cuanto toco sobre A1, el B tiene que salir. ¿Vale? Es la señal que me origina el siguiente movimiento. De la misma manera, en la siguiente parte de la secuencia, entre el B más y el B menos, el que me origina el cambio es el B1, ¿no? Recordad que llamamos con el 1 los que están con el cilindro extendido en el final del recorrido y B0 a los que están con el cilindro plegado al principio del recorrido. Luego en la siguiente parte, B menos A menos, el que da el paso del B menos a la A menos sería el B0, ¿no? Cuando el cilindro B pliega completamente. Y ya que es el final de la secuencia, ponemos esa flecha que retorna, que es el que me daría el paso de A menos a más. Como se va a hacer ciclo a ciclo, añadimos una flecha con una P del pulsador, ¿vale? Indica que para que salga el primer cilindro tengo que tener la señal de A0 junto con la señal del cilindro P, del pulsador P, ¿vale? Entendiendo que va a ser un pulsador neumático, una válvula 3.2 de pulsador y muelle, ¿no? Ese P que aparece ahí. Es decir, en este caso me dan una condición AND de las dos. Eso. Sí, el graph-set es una de las maneras en las que se puede ejemplificar esto. De hecho, con neumática se utiliza mucho el graph-set porque al ser de automatismos secuenciales se pueden dibujar muy fácilmente.
De hecho, ya veremos que en el FluidSync una de las maneras de resolver es directamente con el GraphSet. En el FluidSync lo que pasa es que lo podemos aplicar solo a neumática. No me vale con motores, no tengo motores en el FluidSync para poder meter. Pero para hacer un problema de estos neumáticos podría hacer un GraphSet y resolverlo con GraphSet. De hecho, va ahí como un pequeño autómata que metes, que es donde tiene el GraphSet programado y te hace todo el funcionamiento siguiendo el GraphSet. Esta sería entonces la primera parte que tengo que hacer. Tener claro qué secuencia tienen que hacer los cilindros. ¿La secuencia de dónde la saco? La saco del enunciado, de lo que me dice la máquina, ¿no? Está claro que el de sujeción, el A, es el que está todo el tiempo, el primero que entra y el último que sale, y luego el B, que es el que hace la salida y entrada para hacer el remachado. Aquí solemos poner en los datos en la casilla derecha actuadores, ponemos los cilindros que tengo. Tengo el A, que es de simple, y el B, que es de doble. ¿Cuántas etapas tengo en el movimiento? Tengo 4 etapas. ¿Vale? Las etapas las vamos a tener luego en este gráfico de aquí. ¿Vale? Luego explicamos esto. Cuando veamos el problema con el que nos vamos a topar, explicamos esto. Hay un diagrama de etapas donde voy poniendo la distancia que avanza el cilindro en el tiempo. ¿Vale? No es un diagrama exacto porque todas las etapas duran lo mismo, es independiente de que vayan regulado o no. Pero bueno, lo que me indica es para poder ver sobre el diagrama gráficamente cómo van saliendo y entrando los cilindros. Aquí tengo una diagonal porque es la etapa donde sale el cilindro A, ¿no? Entonces, la distancia a la que va avanzando con el tiempo, desde 0 hasta el máximo desplazamiento, que será esta esquina de aquí. Luego, durante la etapa 2 y la etapa 3, el A está extendido, entonces dibujo una línea paralela, ¿no? Sigue en su máxima posición de extensión. Y luego en la etapa 4 es cuando el cilindro A se pliega, por eso la línea inclinada para el otro lado. La distancia o el que se ha alargado se está reduciendo con el tiempo porque está entrando hacia adentro. El cilindro B lo mismo, en este caso sale en la etapa 2 y vuelve en la etapa 3. ¿Vale? Es decir, la inclinación, esta primera que tengo en la etapa 1 para el cilindro A sería como dibujo que el cilindro sale, y la inclinación en sentido contrario sería como dibujo que el cilindro entra. Si esto fuese una gráfica y estuviese representando, pues esto de aquí sería desplazamiento, ¿vale? En el eje, bueno, no me va a dejar dibujar aquí. Sería en la vertical el desplazamiento y en la horizontal el tiempo. Vale, ese es el diagrama de etapas. Por eso cuando os preguntan aquí cuántas etapas tengo, pues tengo 4, ¿no? Que por otra parte son los 4 movimientos que tengo en los cilindros, que ya habíamos dibujado. A más, B menos, A menos. Esas son las 4 etapas. Si esto fuese un GraphSet, como os comentabais antes, tendría una etapa 0 de reposo y luego tendría 4 etapas, 1, 2, 3, 4, que serían cada uno de los movimientos. Si yo lo representase en un GraphSet, sería un GraphSet completamente lineal. En el primer GraphSet, la acción sería A más, en la segunda etapa del GraphSet, B más, en la tercera etapa del GraphSet, B menos, y en la cuarta etapa, A menos, ¿no? Iría en ese orden. Bueno, vamos a intentar hacerlo. En principio, en lo que yo me baso para poder resolver el circuito es en esto, que el actuador que tiene que dar señal al siguiente movimiento es el final del movimiento anterior. Al B más lo hace salir el A1, al B menos o al cilindro B lo hace retornar el B1, al A menos el cilindro A lo hace retornar el B0. Y para que puedan salir tengo que darle al pulsador y tiene que haber vuelto el cilindro A, ¿no? Tiene que estar plegado, tiene que estar activo el A0. Vamos a intentar resolver eso en el FluidSync o plantear un circuito al menos que me pueda resolver eso. Bueno, no voy a poner muchas marcas, vamos a intentar hacerlo rápido. Tendríamos el cilindro A, ¿vale? El cilindro de sujeción, pues conviene regularlo. ¿Por qué? Pues porque no quiero cuando vaya a sujetar ya mandar la pieza por aire, ¿no? Vamos a sujetar con suavidad. El único que necesita tener fuerza en el avance es el cilindro B, que es el que tiene que remachar. No, este no, vamos a ponerle el que tenemos nosotros aquí. Vale, y lo vamos a girar en este caso 90 grados. Quiero que regule a la salida. Como aquí tengo que regular en esta vía, no tengo otra opción, tengo que ponerlo de esta manera. ¿Vale? Aquí, como es un cilindro de simple, lo mandamos con una 3.2. Voy a utilizar la genérica para hacerle el pilotaje por los dos lados.
¿Vale? Aquí le ponemos el escape. Va pilotada por aquí y por el otro lado también. Vale, esa sería la parte, entre comillas, de fuerza, ¿no? La parte del cilindro. Para el otro cilindro, el cilindro B, tengo que utilizar uno de doble efecto, que lo tengo aquí. Le voy a quitar, como siempre, la detección y la amortiguación. Aquí tengo que regular, o puedo regular, por ejemplo, el retorno, si quiero regular algo. El avance no debería de estar regulado. Vamos a ponerle un regulador también ahí. El aire escapa cuando vuelve por la vía de la izquierda, pues lo tengo que poner aquí. Y en este caso lo tengo que girar, me parece que son 270 grados, para que me quede en la posición justo ahí. Ahora estoy regulando la vuelta del cilindro. Para mandar este cilindro, recordar que necesitamos una 5.2, porque es la que tengo aquí. Una 4.2 me valdría también, ¿eh? La 4.2 o la 5.2, pero como lo que tenemos aquí en los tableros son la 5.2, pues tengo que utilizar la 5.2. Ese ahí, le ponemos los escapes, que no se nos olviden. Vale, y aquí tendría la toma de aire y esta sería la parte del, entre comillas, de fuerza. No se llama de fuerza, pero para entendernos, ¿no? La parte de la distribución de aire a los cilindros. Esta línea la puedo, yo creo que bajar para tener un poco más de hueco. Y ahora voy poniendo las señales. La salida del primer cilindro decíamos que lo íbamos a hacer con un pulsador, que sería una 3.2, con pulsador y retorno por muelle. Esta de aquí, le ponemos el pulsador y le ponemos el retorno por muelle. Esa es la primera. Le metemos aquí el escape. Vale. Y además tengo que garantizar que la 0 también ha vuelto, ¿no? Le voy a poner la otra. Puedo ponerlos en serie o puedo utilizar una válvula de simultaneidad, ¿vale? Lo que quiero hacer es una condición AND, que se den las dos a la vez. En este caso voy a ir por la vía simple y voy a poner las dos en cascada, una debajo de otra, o en serie. Vale. Y esta sería una válvula de rodillo y retorno por muelle. Y eso iría ahí. Y eso iría ahí. Esa sería la salida del primer cilindro, del cilindro A. Esto sería una línea de control. Esto sería una línea de control, que la ponemos en línea discontinua, y esto sería una línea de control. Vamos a poner la etiqueta a los cilindros para poder ir etiquetando también las válvulas, ¿no? Aquí sería el cilindro A. Sin más le voy a poner en etiquetas entre 0 y 4, por ejemplo, tendría el cilindro A, la etiqueta 0, perdón, y luego la 1 entre 46 y 50. ¿Vale? Las dos etiquetas al final del recorrido. Ya me salen ahí. Lo podemos poner por allá. Vale. Y ahora esta de aquí le ponemos el A0, ¿no? Vale. Ahí ya tenemos la salida del primer cilindro. Fijaros cómo el Fluidsym me pone como si estuviera accionado. Recordad que en neumática sí que utilizamos la representación de accionado cuando en el reposo de la máquina, cuando la posición de reposo efectivamente está accionado. Ahora, para que vuelva el cilindro A. Nada, si no nos acordamos, volvemos a la secuencia. Para que vuelva el cilindro A, el A- sería el B0, ¿no? La señal. Pues tengo que poner ahí el B0. Ya voy a aprovechar para poner aquí las etiquetas del cilindro B.
tengo la B0, que estaría entre 0 y 4, y una etiqueta B1, que estaría, por ejemplo, entre 94 o 96 y 100, ¿vale? Al final del recorrido. Esta de aquí la voy a copiar y la voy a pegar. Le cambio ahora la marca y así ya la tengo. Vale, esta de aquí ahora va a ser, decíamos, el B0. Ese ahí es una línea de control. El escape. Y el otro tramo de la línea de control que tengo que poner aquí. Vale, ya tengo el cilindro A resuelto con sus señales, ¿no? La señal de A0 por un lado, que es la que hace que salga, y la señal de B0, que es la que origina que vuelva el cilindro A, ¿no? Por cada lado, recordar que con la válvula distribuidora, por la izquierda sale y por la derecha entra, ¿no? Colocando la... Dime. El pulsador es el que inicia la secuencia. Como quiero que haga la secuencia de uno en uno, porque la alimentación de la máquina es manual, ponemos un pulsador para que el operario, una vez que haya puesto la pieza, le dé y haga el remachado. Está en el primero de los movimientos, que es la salida de A. Fijaros que la vía que hace, el pilotaje que hace que salga el cilindro A es este de la izquierda de esta válvula de aquí. Entonces es donde inicio la secuencia, es donde pongo el pulsador. Estaría ahí. ¿Vale? Puede estar en otra parte, si no los ordeno los cilindros en la pantalla, puede estar en cualquier parte. Pero es en la actuación del primer movimiento de toda la secuencia que es a más. Da igual, el aire va a pasar por uno y por otro, no hay... Vosotros en el tablero sí que por comodidad es más corto el tubo si lo llevo primero al pulsador y del pulsador salgo a la válvula, ¿vale? Pero realmente depende de dónde los tengas situados, podría poner uno encima y otro debajo, como el aire tiene que pasar por los dos, realmente es igual. Bueno, vamos con el segundo cilindro, el B. ¿Cuál era la señal que hace que salga B? En este caso sería la 1, ¿no? Cuando el A ya sujeto la pieza, es cuando voy a remachar. Pues nada, volvemos a pegar ahí la válvula esta, que ya la tengo configurada, le cambio simplemente la etiqueta. Aquí sería el B1. Esta de aquí le tengo que poner el pilotaje, que no se lo puse todavía. Alguno igual está viendo ya el problema que vamos a tener, porque este circuito no va a funcionar. No directamente, hay que modificarlo para que pueda funcionar. Que es lo que quería precisamente que viésemos hoy. Alguno seguro que ya lo vio. Vale. Y por último, el que hace que vuelva el cilindro B sería el B0, ¿no? Pues nada, pego de nuevo la válvula aquí, la que había copiado, que era la A, y con cambiarle sin más aquí la etiqueta. Sí, están al revés, sí. Sí, sí, correcto. Aquí sería el cilindro B, sería la 1. Este es el A1, no el B1. Y en el otro lado es el B1. Aquí sería el B1, porque el B sale y entra. ¿Vale? Ahora sí. Nada, pongo la conexión. Esta sería un conducto de control. Y este tramo de aquí es otro conducto de control.
ese sería el montaje más o menos. Me faltan las etiquetas, pero bueno, por no perder tiempo, para que veáis cuál es el problema. Vamos a simularlo. Le doy a ir ahí. Y me olvidé de poner los escapes. Vale. Vamos a ponérselos. Y encima, como copié, arrastré el error en todos. Y creo que aquí era el otro que faltaba. Ahora sí, simulamos. Vale. ¿Qué pasa cuando yo pulso aquí? Pues no pasa nada. ¿Por qué no puede salir el cilindro A? Porque está el V0 activado. En la válvula distribuidora tengo presión de aire por los dos lados. Si hago la misma fuerza a un cuerpo por los dos lados, el cuerpo no se mueve. En este caso, la corredera de la válvula no se puede mover. Pues ahí tenemos el problema. Este problema es lo que llamamos una incompatibilidad. Tengo señales incompatibles. Dos tubos de aire que van a estar metiendo aire a la vez y la válvula no se puede mover. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo lo detecto yo? ¿Cómo lo puedo prever sin necesidad de montar primero el circuito? ¿Y cómo lo puedo solucionar? Pues de la siguiente manera. Vamos al diagrama que teníamos anteriormente. Habíamos hecho el diagrama de fases. Bueno, pues lo que hacemos ahora es un diagrama de los movimientos o de la actuación de las válvulas de ruleta. En este caso las ponemos a 0,1, ¿vale? Como si entrasen instantáneamente. En la realidad va a ser una gráfica ligeramente inclinada, en estos escalones me refiero, en estos de aquí, pero aquí la dibujamos como una línea. Los voy a dibujar tal cual lo he hecho, con válvulas completamente normales, ¿no? Pongo aquí las válvulas que me producen la salida de A y el retorno de A. Es decir, las del mismo cilindro las pongo juntas. Y las del cilindro B y las del otro cilindro también las pongo juntas. Tal como dibujamos en el esquema, para que salga el A tengo el P, el pulsador, y el B0. Para que vuelva A tengo el B0. Para que salga B tengo A1. Y para que vuelva B tengo el B1. Y dibujo, si pudiese funcionar, cómo serían esas señales. Es decir, ¿cómo es la señal del principio? Pues la señal del principio voy a tener una señal permanente que sería el B0, pero como las estoy encadenando las dos, ¿vale? El B0 no, esto es el A0, esto es un error. Esto sería el A0, ¿eh? Es que no me deja aquí cambiarlo, pero esta B0 de aquí sería un A0. Solamente va a estar esa señal cuando yo pulse, ¿no? Entonces marco aquí un pequeño escalón de que cuando estoy pulsando a partir del instante 0 y cuando suelto ya la señal es 0 completamente, ¿vale? El B0 como el cilindro está plegado, está dando paso de aire, está la señal A1 hasta que sale el cilindro B, ¿no? Lo pongo la señal, el escalón ligeramente desplazado, indicando que hay unos pequeños milímetros donde todavía sigue dando señal, aunque haya salido el cilindro. Luego estaría fuera hasta que el cilindro B vuelve, ¿no? Cuando vuelve el cilindro B en esta parte de aquí, sería cuando vuelvo a tener señal de paso de aire en B. Dibujo lo mismo razonamiento para las dos señales que pilotan el cilindro B. La señal de la izquierda, que es A1, y la señal de la derecha, que es B1. La señal de A1, ¿cuándo me da paso de aire? Me da paso de aire en esta parte de aquí, ¿no? En la etapa 2 y en la etapa 3, que es cuando el cilindro A está desplazado, está salido hacia afuera. Bueno, pues poco antes de llegar, como he puesto un pequeño recorrido, ¿no?, de la válvula, tengo aire durante la etapa 2 y la 3, y luego en cuanto empiece la etapa 4 ya pasa a 0, ya deja de detectar. Con el cilindro B1, pues simplemente me va a dar un pulso ahí cuando el cilindro B esté en el final, cuando esté remachando, porque luego enseguida ya le doy orden y vuelve hacia atrás. Eso serían las señales teóricas que yo tendría. ¿Para qué me sirve ese diagrama? Pues para detectar cuando tengo señales simultáneas en los dos lados de la válvula distribuidora. Como yo he dibujado las señales de cada cilindro juntas, simplemente tengo que mirar las dos gráficas de A y ver dónde coinciden A1. Donde coincidan A1 me está diciendo que ahí voy a tener una incompatibilidad. Voy a tener aire simultáneo en la válvula distribuidora y tengo que solucionarlo porque no me va a funcionar. Y en el cilindro B lo mismo.
Hay un instante aquí, fijaros, está marcado en rojo, que coinciden las dos señales. Tengo señal en A1 y voy a tener señal de B1 también. Lo cual quiere decir que una vez solucionada la señal del cilindro A, el primer problema, voy a encontrarme con un segundo problema, que va a ser este de aquí. ¿Se ve esto hasta aquí un poco la idea del problema? Hasta aquí es que entendáis que tenemos un problema y cuál es el problema que tenemos, que son señales simultáneas en la válvula distribuidora. ¿Cómo detecto yo dónde voy a tener señales simultáneas? Haciendo este gráfico. Con este gráfico, si yo voy dibujando en el tiempo las señales de las válvulas de ruleta, voy a poder saber cuándo coinciden las dos. Porque si coinciden las dos que están en la válvula del mismo cilindro, no va a funcionar, no se va a poder mover. Yo he detectado que aquí tengo un problema, que está dentro de esa línea roja, y aquí debajo, con el cilindro B, voy a tener también un problema. Ahora viene la parte de la solución, ¿vale? ¿Y cómo lo soluciono? Pues lo soluciono mediante rodillos escamoteables. Aquí si os fijasteis en el tablero, ya alguno se fijó y alguno trabajó con ello. Tenemos dos tipos de válvulas de ruleta. Tenemos unas que son fijas, ¿vale? Que el accionamiento es recto y no tiene ningún tipo de doblez, siempre me da señal. En el cilindro de doble efecto es la que está en el principio y en el cilindro de, perdón, en el de simple efecto es la que está al principio y en el de doble es la que está al final, ¿vale? Esta sería una válvula normal. Y luego tengo otras dos, una en cada cilindro, una es esta de aquí, que veis que la ruleta pliega sobre sí misma, tiene una bisagra ahí, y en el cilindro A es esta de aquí, la que está al principio. ¿Vale? Esos son rodillos escamoteables. Estas solo actúan en un sentido, ¿vale? Por ejemplo, la que está en este cilindro de simple solo actúa cuando el cilindro avanza. Porque cuando vuelve, se supone que esto pliega y no actúa, ¿vale? Solo funcionan en una dirección de desplazamiento del cilindro. Y además están desplazadas ligeramente del final para que se libre, ¿no? Para que todo este tocho de metal que tiene en el vástago del cilindro me libre esa válvula y cuando esté al final del recorrido no esté accionando sobre ella. Es decir, la técnica en realidad es doble. El rodillo escamoteable y situarlo ligeramente antes del final del recorrido. ¿Vale? Con eso ya soluciono el problema de la incompatibilidad de señales. Simplemente poniendo rodillos escamoteables. Y ya la última pregunta, ¿cuál de los dos es el que tengo que poner escamoteable cuando me coinciden las señales? Siempre tengo que poner escamoteable la señal que está previamente, la señal que es anterior. Tengo dos señales, el problema se va a producir cuando una de las dos señales pasa a 1, cuando me está dando aire, pues la anterior, la que estaba antes, es la que tengo que solucionar, la previa. En este caso, en el primero, la que tengo que solucionar es la señal de B0, porque la de A0 y el pulsador solo está cuando pulso, cuando yo quiero arrancar la máquina. Entonces la que me va a dar el problema va a ser la señal de B0, que es el que tengo que hacer escamoteable. En el cilindro B, ¿cuál de las dos señales está con anterioridad? La de A1, ¿no? La de A1, que es la que está dibujada aquí en color gris, es la que entra a principio o al final de la etapa 1 y durante la etapa 2 y 3, y al final de la etapa 2 es cuando tengo la señal de B1, por tanto la anterior es la de A1. Aquí la conclusión sería que los que hago escamoteables son el B0 y el A1. Los hago escamoteables y los pongo ligeramente antes del final del recorrido. Y con eso lo soluciono. Pues nada, vamos a ver cómo se hace en el FluidSync. Aquí está claro que es situándolo un poco antes y poniéndolo en el sentido correcto, ¿no? La válvula para que actúe solo en el movimiento que me interesa. Aquí entro en la válvula y donde pone accionamiento mecánico escojo esta de aquí. No se ve muy bien, pero tiene una flecha hacia la izquierda. Es decir, esa solo va a actuar en el movimiento de vuelta, ¿no? Es la que yo quiero porque es la que voy a poner en A0. Esa sería el A0. Ese es el símbolo de rodillo escamoteable, te dibuja la bisagra que tiene el accionamiento. Vale, y además tengo que situarlo aquí ligeramente desplazado. En vez de ponerlo entre 0 y 4, voy a ponerlo, por ejemplo, entre 2 y 6. Para que cuando esté al final del recorrido no esté pulsando, haya liberado ya. Bueno, y el otro que tenía que hacer era el... A ver, porque me estoy liando. B0 y el A1.
¿Y qué hice? ¿El que no era? Ya dice el que no era. Bueno, volvemos atrás, no pasa nada. Este lo pongo como estaba, que era normal. Y aquí vuelvo a poner la etiqueta como estaba. Entre 0 la tenía y 4. Hice el que no era. Vale, era este de aquí, que es la señal previa, además se ve claramente que es el que me va a molestar. Pues este. Ahora tengo que poner la flecha hacia la izquierda, porque este actúa en el movimiento de salida, ¿vale? La flecha hacia la derecha, no hacia la izquierda, hacia la derecha. Y ahora en el cilindro B, estoy espesín hoy, Estoy espesín hoy, que lo he puesto mal, ahí. Digo una cosa y hago otra. Y ahora este de aquí, entre 2 y 6. Vale, el B0. Y ahora me falta la 1. El A1 que lo tengo aquí. Este, como está al final, en este sí que tengo que poner la flecha en este sentido, hacia la derecha. Y tengo que ir al cilindro A y cambiar aquí en vez de 46 y 50, pues entre 44 y 48, por ejemplo. Vale. Y ahora, si no os he engañado, pues esto debería de funcionar. De mano ya veo que la primera de las señales, la del B0, ya no me da señal. Con lo cual, bien, ya va a poder arrancar. Vamos a regular esto un poco antes de empezar. Ese para que salga más despacio y este para que vuelva un poco más despacio. Le damos. Ahora veis que puede completar la secuencia, ¿no? Sale el A, sale el B, vuelve el B y vuelve el A. Bueno, aquí no voy a ganar mucho porque al final el remachado tiene que ser rápido, pero a ver si lo podemos ver un poco más despacio. Sale el A sale y vuelve finalmente el A, ¿no? Esa sería la secuencia completa. Esta es la práctica 8. El B0 actúa cuando vuelve el cilindro. ¿A qué te refieres con de entrada? Es que ahí me equivoqué al decirlo. Mira, te enseño cuál tiene puesto. Está en el... Hay que coger el mecanismo que tiene la flecha hacia la izquierda, porque está en el sentido del plegado, del retorno del cilindro. Actúa cuando pliega. Pasa que me lié un poco. Es la flecha hacia la... Es que tampoco se ve muy bien la flecha, pero es una flecha hacia la izquierda. ¿Vale? El cuarto de la lista. Opciones en esta práctica. Soluciones que pueden ser diferentes, lo que os decía. Aquí puedo utilizar una válvula de simultaneidad. Puedo poner esto... Vamos a desplazar todo esto para acá. Y esto sería una solución pues más elegante, ¿no? Válvula de simultaneidad, que al final funciona como una función AND. Esta sería la otra opción. Que como vais a ver funciona exactamente igual.
¿Sale? Lo único que cambia es, en vez de poner las dos en serie, pues válvula de simultaneidad alimentada por las dos válvulas. La simultaneidad es como una función AND. Es lo mismo que poner una válvula detrás de otra. Vale, ese circuito pues funciona exactamente igual que el anterior, es lo mismo. Bueno, pues esto es lo que tenemos que montar a continuación de la 5. Hay que hacer esta de aquí. ¿Vale? Siempre vamos a seguir la misma táctica cuando tengamos este tipo de problema. Bueno, la misma, esta es la primera, vamos a ver más maneras de hacerlo más adelante. ¿Vale? En el tema de las secuencias, un comentario antes de empezar a trabajar en el taller. Vamos a trabajar con secuencias también donde tengo dos movimientos al mismo tiempo. ¿Vale? Vamos a ir viendo más adelante. Propondré una serie de ejercicios para hacer en el FluidSync y vamos a tener situaciones como esta también. ¿Qué pasa cuando tengo esta situación? Que el pilotaje que me arranca los dos movimientos irá a una T y de esa T sacaré un tubo a cada una, ¿no? Alimento una T y de cada una me voy a alimentar las válvulas distribuidoras de los dos cilindros. Venga, vamos a ponernos entonces con la parte de taller.